Ok, mis amadas hermanas, damos gracias al Señor igual porque cada mañana sus misericordias son grandes y bueno, hoy, hoy no es la excepción. Su misericordia sigue siendo grande sobre nuestra vida y amamos al Señor con todo nuestro corazón y sabemos que Él está haciendo su perfecta voluntad y está cumpliendo su propósito en su pueblo. Vamos a empezar a seguir con el estudio y vamos a seguir siempre en Nehemías capítulo 4, versículo 22. Yo creo que solo con este versículo nos vamos a quedar, creo yo, el día de hoy, porque en este versículo hay dos cosas muy importantes que vamos a hablar. Dice Nehemías 4:22. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Estamos hablando y estudiando que Nehemías y el pueblo de Judá estaba reconstruyendo las murallas de Jerusalén, y los enemigos del pueblo y enemigos de la restauración estaban haciendo todo lo posible para estorbar la obra de edificación. Y bueno, la verdad es que Nehemías tuvo que hacer ¿cómo se llama? Un refuerzo para que la obra no parara, pero tampoco se detuviera la defensa. Y Nehemías tuvo que hacer estrategias con el pueblo. Vimos la semana pasada cómo unos trabajaban en la obra y otros estaban con lanzas, ¿verdad? Con lanzas desde el alba hasta las estrellas, dice, esta era la forma. Trabajando y preparando la defensa. Entonces, en este versículo vemos que Nehemías les manda Nehemías establece otra estrategia y habla de que quiere que todos permanezcan dentro de Jerusalén, que nadie salga de Jerusalén. Entonces, hoy vamos a hablar de la importancia de permanecer dentro de Jerusalén, ¿sí? Él les dio la orden que permanecieran dentro y que de noche sirvieran de centinela y de día en la obra. Cuando se habla de permanecer en Jerusalén, se está hablando de permanecer en la casa, ¿sí? Es figura de permanecer en la casa dentro de los muros de la ciudad o en medio del pueblo. Permanecer es quedarse permanentemente dentro de, habitar en, reposar en, y también significa caminar en obediencia. El Salmo 122, 1, 2 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Hoy, el mensaje de hoy es permanecer. ¿Dónde? Dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? El Salmo 91 nos enseña sobre permanecer. El Señor me estaba mostrando algo sobre este Salmo 91. Y es que dice: el que habita al abrigo, ese abrigo significa cubierta o lugar secreto del Altísimo, morará. Y esa palabra morará significa permanece bajo la sombra o el amparo del Omnipotente. Este verso siempre se asocia a la seguridad y refugio que se encuentra en Dios, ¿sí? Pero también se puede decir que la frase el que habita al abrigo del Altísimo significa quien se mete en lo secreto de Dios, que es algo extraordinario, entendiendo que el secreto de Dios es el lugar más sublime donde la novia de Jesucristo entra. Son sus aposentos de amor y de intimidad, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de entender esta frase del que habita al abrigo del Altísimo. Pero también en sentido general es figura del reino de Dios. ¿Por qué? Cuando venimos al Señor, venimos a habitar al abrigo del Altísimo. El Señor nos traslada del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Y eso es habitar al abrigo del Altísimo,
¿sí? Es figura del reino de Dios y del pueblo de Dios, ¿sí? Porque recuerdan que decía el Señor dice que el reino de Dios es como un gran árbol. Dice, donde vienen pájaros de todos y se sientan sobre sus ramas. Pues algo así significa el reino de Dios acá. Esta frase que dice, el que habita, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Al que habita al abrigo del Altísimo, ¿sí? El que pertenece al reino de Dios y ha nacido de nuevo como hijo de Dios, no solo debe habitar bajo el abrigo del Altísimo, sino que debe morar o permanecer bajo la obediencia de los mandamientos de Dios y la autoridad de Dios. Eso es lo que la palabra llama estar bajo la sombra del Omnipotente. Si se dan cuenta, está el abrigo del Altísimo y bajo el abrigo del Altísimo, debajo está la sombra del Omnipotente. Sí, entonces, el que habita al abrigo del Altísimo significa pertenecer al reino de Dios, pero no solo significa pertenecer al reino de Dios, significa también mantenerse, permanecer bajo la sombra, significa bajo la cobertura de Dios o bajo los mandamientos de Dios, significa estar bajo la autoridad de Dios y de sus mandamientos. ¿Sí me doy a entender, hermanas? ¿Sí? Sí, hermano. ¿Verdad? Ok. De aquí hay grandes beneficios en permanecer, pero hay demanda de parte de Dios y también hay peligros de no permanecer. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Porque nosotros no solo queremos habitar bajo el abrigo del Altísimo, también necesitamos meternos bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos esto de permanecer dentro de Jerusalén, que es lo que habla Nehemías, permanecer bajo la autoridad de Dios, el permanecer dentro trae bendición. Vamos a ver los beneficios de permanecer no solo bajo el abrigo del Altísimo, sino bajo la sombra del Omnipotente. Si se dan cuenta, mucho pueblo vive bajo el abrigo del Altísimo, pero no todos se meten bajo la sombra del Omnipotente. Y esto habla de permanecer, ¿sí? Entonces, los beneficios que trae el permanecer bajo la sombra del Altísimo. Salmo 147:13 dice, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. El Señor bendice a sus hijos que permanecen en Él. El estar dentro de sus puertas conlleva, miren, la bendición de estar dentro de las puertas de Jerusalén o dentro del pueblo de Dios o sometidos a la autoridad de Dios, conlleva el ser guardados. Vamos a ver una lista de bendiciones que el Señor nos da. El ser guardados significa que el enemigo no nos puede tocar. Número 6:24, en número 6:24 en adelante habla de la bendición sacerdotal. Número 6:24 dice, Jehová te bendiga y te guarde. Dentro de la bendición de Dios habla del ser guardados. Y nosotros sabemos que si nosotros estamos en obediencia a la palabra, el enemigo no nos puede tocar. Estamos bajo la sombra del Omnipotente. Jamás el enemigo va a entrar allí a menos de que Dios le dé un permiso. Pero la obediencia para nosotros es la cobertura, es la sombra más importante que todo hijo de Dios necesita para obtener la bendición de Dios. ¿Sí? Mucha gente anda detrás de la bendición, pero no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Y es imposible saborear bendición de Dios si no hay obediencia a la palabra de Dios. Entonces, dice Jehová te bendiga y te guarde. También la bendición que lleva esto es que el rostro del Señor resplandezca sobre nosotros. Esa es una gran bendición. Y esto significa contar con su favor siempre. Dice ahí, que el contar con el favor de Dios significa que nosotros tenemos la facultad de entrar y salir
sin restricciones de la presencia de Dios. ¿Sí? Porque el rostro del Señor está resplandeciendo sobre nosotros. Podemos entrar y salir. Sabemos que las peticiones las tenemos concedidas porque cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesucristo aseguró eso. Peticiones concedidas. Tenemos el beneficio de comer a su mesa. Él nos invita a su mesa. Es un disfrute, es una bendición porque el rostro de Dios resplandece sobre nosotros. También nos permite disfrutar de su herencia. Si nosotros permanecemos en obediencia, la bendición de Dios viene a nuestra vida y podemos disfrutar de su herencia. En Lucas 15 se encuentra la parábola del hijo pródigo, 15:11. Dice la palabra que cuando él regresó a la casa del padre, el padre hizo banquete para él. Le devolvió sus vestiduras, le dio vestiduras limpias y resplandecientes, le devolvió su identidad al poner anillo en su dedo. Entonces, la bendición que hay en permanecer significa que cuando nosotros estamos sometidos bajo la sombra del Omnipotente, en la obediencia, el Señor mantiene limpias nuestras vestiduras. Recuerden que el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra, solo tienen que lavar sus pies cada día. Entonces, tenemos la bendición de que tener vestiduras de parte de Dios. Y también dice que así como al hijo pródigo le fue restituida su identidad cuando el Señor le puso anillo en su dedo, de la misma manera, esa es una bendición que nosotros tenemos al estar bajo la sombra del Omnipotente. Permanecer en la obediencia de Dios. ¿Sí? También gozamos de su misericordia continuamente. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Pero miren, hermanos, estas son promesas para los hijos. Aunque la misericordia de Dios es grande para todo el mundo, imagínense ustedes, si Dios es misericordioso con el mundo entero, no digamos con sus hijos, con aquellos que le agradan, con aquellos que están bajo la sombra del Omnipotente. Número 6:25 dice, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Eso es parte de la bendición de estar bajo la sombra del Omnipotente. También podemos disfrutar de su amor, perdón y de su presencia sin reserva, así como contar con la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Número 6:26 dice, Jehová alce sobre ti su rostro. Cuando el Señor alza sobre nosotros su rostro, es para darnos su amor, es para brindarnos su amor, su perdón, su presencia continua sin reservas. Y dice, y ponga en ti paz. Pero ya el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Pero es una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Esa paz que gobierne nuestros corazones para permanecer. El confiar en Dios nos lleva a permanecer. Es importante dentro de la permanencia que aprendamos a confiar en Dios. Yo creo que cuando aprendemos a confiar en Dios, eso nos establece más para permanecer bajo la autoridad de Dios. Saber que contamos con su bendición nos hace estar confiados y nos da identidad. El Salmo 92:2 dice, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Esa es la Biblia Latinoamérica, esa es la versión Biblia Latinoamérica 95. Dice, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Eso nos hace permanecer porque nosotros tenemos esa confianza. Cuando permanecemos en obediencia al Señor podemos contar con su bendición. Él se convierte en nuestro amparo, en nuestro refugio. Dios es en quien podemos confiar. Él es nuestro Dios en el que podemos estar seguros. La confianza en Dios nos hace estar firmes en Él. ¿Sí? Dice el Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión,
que no se mueve, sino que permanece para siempre. Vemos la importancia entonces que la confianza, cuando confiamos en Dios, cuando ponemos y depositamos nuestra confianza en Dios, somos como el monte de Sión. ¿Por qué hace esta comparación? Porque el monte de Sión dice permanece y es inamovible. Eso nos hace permanecer y estar firmes en Dios. Dice que hablábamos entonces que la confianza en Dios nos hace estar firmes en Él. ¿Sí? Por así como el monte Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Sí? Entonces, qué importante es, hermanas, que aprendamos a confiar en Dios. Y es que a veces es tan difícil, más cuando pasan circunstancias tan adversas como las que estamos viviendo en estos tiempos. La verdad es que se pone a prueba nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Sí, pero la palabra del Señor dice que si permanecemos en Él, ¿verdad? Estaremos seguros, estaremos firmes. El permanecer en Dios también es evidencia de que confiamos en Dios. El Salmo 91:9 dice, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros permanecemos en Él, es que estamos evidenciando que nuestra confianza sigue puesta en Dios, que reconocemos que el Señor es nuestro refugio, ¿sí? Y que Él pone defensa. Él es nuestra defensa. También el permanecer bajo la sombra del Omnipotente, permanecer bajo la obediencia de Cristo, trae paz y reposo a nuestra vida. El Salmo 122 dice, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Dentro de Jerusalén, así como el pueblo de Israel necesitaba estar dentro de Jerusalén, cuando nosotros nos permanecemos dentro de los mandamientos de Dios, dentro del pacto con nuestro Dios, eso trae paz y reposo a nuestra vida. El Salmo 23 nos habla de que el Señor nos apacienta, pero cuando tenemos que estar dentro de su rebaño para ser apacentados. Si somos sus ovejas, el buen pastor nos apacienta y nos lleva, dice el Salmo 23:2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, las ovejas que estamos al cuidado de nuestro pastor, no tenemos temor de depredador, porque Él protege a sus ovejas y las ovejas pueden estar seguras, porque están en el redil del buen pastor. Eso habla de la obediencia, hermanas, de verdad, la importancia de permanecer en la obediencia. Recalco el hecho de que la bendición de Dios, cuando nosotros queremos reclamar la bendición de Dios. Mucho mensaje escuchamos de que, hermano, que nos dicen, hermana, arrebate la bendición. Hermana, reclame, recuérdele al Señor sus bendiciones. Pero la pregunta es, ¿estamos siendo sometidos? ¿Estamos viviendo nuestra vida en sometimiento a la autoridad de Cristo? Porque la bendición es para los hijos, dice la palabra. Los que están bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Siempre el pastor nos habla del hecho que la mejor cobertura de nuestra vida es la obediencia. ¿Sí? No es ningún siervo, no es palabras o expresiones que a veces las tenemos como amuleto, ¿verdad? Muchas personas hablan la sangre de Cristo. Sí, pero ¿qué pasa con la obediencia? ¿Qué pasa con la obediencia? ¿En realidad estamos en la obediencia del Señor? Entonces, podemos hablar de que estamos, que podemos obtener la bendición de Dios si nosotros permanecemos bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Entonces, es la única manera de reclamar. Por eso es que siempre la palabra de Dios está condicionada. Toda bendición está condicionada, hermano, porque la bendición de Dios es para aquellos, más aún, porque, bueno, sabemos que tenemos un Dios bueno, en demasía bueno, mi Señor. ¿Sí? Y Él dice la palabra de Dios, tenemos un Padre tan bueno que hace llover sobre malos y buenos, hace que salga el sol sobre buenos y malos, pero
la bendición. Él quiere bendecir a su pueblo que se somete bajo su autoridad. Imagínense si el mundo tiene bendición de Dios, no sometido a la autoridad de Dios, no digamos nosotras, si nos sometemos bajo la autoridad de Dios. Eso nos trae paz y reposo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, la obediencia nos cubre. Sabemos que si agradamos a Dios, sabemos que podemos estar bajo la sombra del Omnipotente. Él nos guarda, Él nos cuida. Él ha prometido estar. Dice, la paz es dentro de tus muros, dice el Salmo. Sea la paz dentro de tus muros. ¿Se dan cuenta? Dentro del muro, o sea, dentro del pueblo de Dios, dentro de aquellos, dentro de la sombra del Omnipotente está la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces nosotros queremos obtener paz en nuestra vida, ahorita, en esta circunstancia que estamos viviendo en el mundo entero, donde el temor es un enemigo que está gobernando en el mundo. La paz de Dios es una bendición que Él está dando a su pueblo, ¿sí? Y si nosotros queremos tener paz en nuestro corazón, no hay mejor forma de meternos bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? El permanecer también trae salvación de la muerte. No solo salvación de que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No estamos hablando solo de la muerte eterna, sino del peligro de la muerte inmediata incluso. El Salmo 26.1 dice, 26.1, en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación de Dios por muros y ante muro. La salvación de Dios está dentro de Jerusalén, dentro de su pueblo. Podemos recordar un poquito a Rahab, cómo fue salva de la muerte ella y su familia. ¿Por qué? Porque permaneció dentro de su casa. Eso de permanecer es tan importante, hermanos, la permanencia dentro. Cuando el Señor nos manda que permanezcamos dentro del pueblo de Dios. En Josué 2, capítulo 2, versículos 17 y 19, dice que los espías le dijeron a Rahab que ella tenía que permanecer dentro de su casa, ella y su familia, si quería ser salva, porque afuera estaba siendo destruido todo Jericó y ella recibió la salvación de Dios. Pero miren lo que dice Josué 2:17, y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has jurado. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu familia y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si nuestra mano los tocar. Entonces hay bendición en mantenernos. Hay salvación en mantenernos dentro de la voluntad de Dios, dentro de sus puertas, ¿sí? Aquí la historia habla de que Rahab se permaneció dentro de su casa, porque esa fue la orden que se le dio, que se quedara dentro de su casa, así como Nehemías le dio la orden al pueblo, que permanecieran dentro de Jerusalén. A nosotros la orden es que permanezcamos dentro del pueblo de Dios, debajo sus mandamientos. También recordemos que el pueblo de Dios, en la noche que la muerte estaba destruyendo a los primogénitos en Egipto, se le mandó a permanecer dentro de sus casas. Eso lo vemos en Éxodo 11:22. Entonces, el permanecer dentro habla de la salvación. Noé y su familia fue salvo cuando permaneció dentro del arca. Génesis Éxodo no tiene 22, perdón. Perdón, entonces es Éxodo 11:2. 11:12. Dos. Espera. 2, porque solo llega al 10. Dos. Déjame ver. Éxodo 11:2. Fue cuando la muerte de los primogénitos. No.
11, ¿va? 11. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, 5. 5. Ok. ¿Sí? No es ese. Anuncia la muerte. 22. Si no tiene 22, ¿va? Ok, entonces, donde dice que permanecieran dentro de sus casas, porque la muerte iba a pasar. Eso sí, 29. 29. 12, 29, ¿no? Déjame ver. Así es entonces 12:22. Dice, y tomado un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo y untad el dintel de todos los postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Entonces 13:22. 12. Ah, sí. 12:22. Sí. Gracias, hermana Gloria. 12:22. Entonces, cuando la muerte estaba pasando, el Señor viene y les dijo que permanecieran dentro de su casa. Estamos hablando de que ahí estaba la muerte afuera. Entonces, para nosotros también es ese mensaje, hermanas. No tenemos nada que ir a hacer al mundo, de verdad. Si nosotros nos salimos, más adelante vamos a ver los peligros de salirnos, de no permanecer bajo la sombra del Omnipotente. Afuera hay muerte, hermanas, y muerte eterna. Entonces nosotros tenemos que permanecer. Dice la palabra de Dios que el Hijo permanece en la casa. Así dice, más adelante vamos a ver ese verso. Entonces afuera había muerte cuando el pueblo de Israel, el Señor lo mandó a quedarse dentro de las puertas. ¿Sí? Entonces hay salvación cuando cumplimos en la obediencia. O sea, cumplimos y obedecemos a la ordenanza de Dios de permanecer dentro de las puertas. El permanecer también dentro trae protección del enemigo. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. El Salmo 27:4-5 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Ve? El permanecer dentro de la casa, dentro del pueblo de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, nos trae protección. Como habíamos hablado, protección del enemigo. El enemigo no puede traspasar los linderos que el Señor ha puesto alrededor nuestro. Él ha puesto un escudo a nuestro alrededor. Él ha puesto una muralla de defensa a nuestro alrededor. Y Él mismo es nuestra muralla. Él mismo es nuestra defensa. Él mismo es nuestra torre fuerte. El enemigo no puede pasar. Hay protección de Dios siempre y cuando nos mantengamos dentro, bajo la sombra del Omnipotente. Él nos esconderá, dice, en el día del mal sabemos que podemos estar seguros. Me ocultará, dice, en lo reservado de su morada, de su permanencia. Morada habla de permanecer. El Salmo 61:4 dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Vean qué bonito esto. Pero si nos vamos al Salmo 91, a partir del versículo 3 está la bendición de permanecer bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, el versículo 1 del Salmo 91 establece la condición, establece el requisito para disfrutar de todos los beneficios que están a partir del versículo 3. Dice, Él te librará del lazo del cazador. ¿Sí? Aquí detalla una lista de beneficios, de bendición, de la bendición de Dios, de quedarnos bajo la sombra del Omnipotente. Nos libra del lazo del cazador. Nos libra de la peste destructora.
Miren, hermanos, cuántas veces el enemigo anda queriendo meternos lazo para atraparnos. Por eso es la importancia, hemos hablado del hecho de tener cuidado de abrir portillo. Porque el que abre portillo, dice la palabra, la serpiente lo picará. Pero el Señor nos libra del lazo del cazador. ¿Recuerdan la oración que el Señor dice? Y líbrame de toda tentación, líbrame del mal, apártame de la tentación. Eso hace el Señor. Evita que el lazo del cazador caiga sobre nosotros y nos haga caer. Nos libra de la peste que destruye. El Señor trae protección, trae libertad, no permite que la peste destructora nos llegue. Dice, con sus plumas nos cubre y debajo de sus alas, dice la palabra, estaremos seguros. Esa es la promesa del Señor, estar seguros bajo la sombra, bajo las alas, dice, bajo sus alas. El Señor hablaba, ¿se acuerdan cuando el Señor llegó a Jerusalén y se puso a llorar y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise meterte bajo mis alas, así como la gallina protege a sus pollitos? Es que ese es el amor del Padre, ese es el amor de Dios para con nosotros. Él no quiere que salgamos bajo sus alas, que permanezcamos ahí protegidos. Pero muchas veces nos pasa como la ovejita brincona que cruza el lindero. Y cuando se cruza el lindero y se pierde, está descubierta completamente. Está a expensas del lobo, a expensas del cazador, ¿verdad? Pero por eso que el Señor nos pide, el Señor nos insta, nos enseña y quiere que nosotros permanezcamos dentro del pueblo. Miren, hermanas, muchas veces somos fáciles para brincar el portillo, brincar los linderos. Pero el Señor quiere que permanezcamos allí porque Él nos quiere cubrir con sus plumas para que debajo de sus alas estemos seguros. Escudo y defensa es su verdad, su palabra. Su palabra nos defiende del enemigo. Así como Jesús cuando fue tentado, Él supo con la palabra de Dios presentar su defensa. Él fue librado del ataque del enemigo con la palabra, con la verdad. Y también dice, otro de los beneficios que dice aquí, que no debemos temer. ¿Qué no debemos temer? Al terror nocturno, ni a la saeta o flecha que vuele de día. Miren, todo esto habla del mundo espiritual que nos rodea, que nosotros no vemos, pero del cual el Señor nos libra. ¿Cuántas veces el Señor no nos habrá librado de situaciones tan tremendas, de peligros, de acechanzas del enemigo, de saetas que vuelan de día, de pestilencia que anda en oscuridad? El Señor nos libra y a veces no nos damos cuenta. Pero esa es la bendición de Dios para con su pueblo. Dice que tampoco debemos temer a la mortandad que en medio del día destruya. El no tener temor en nuestra vida hace que estemos confiados, pero el permanecer en la palabra de Dios, bajo la autoridad de Dios, creo que es el que nos trae esa paz para evitar que haya temor en nuestra vida. Sí, porque es algo bien curioso y a veces, no sé, hasta contradictorio porque muchas personas pueden pensar que, ok, si estamos siendo protegidos por Dios, si dice que no mortandad, ni mortandad que en medio del día destruya, ¿cómo es posible que mucho pueblo de Dios está muriendo? Pero lo que no entendemos muchas veces es que el estar en Cristo, el estar bajo la autoridad de Cristo, de su palabra, ya nos hizo libres de la muerte. Para nosotros los cristianos, solo es un proceso de esta vida terrenal a la vida eterna, ¿verdad? Y nuestro tiempo, o sea, el Señor no nos ha prometido una vida eterna terrestre, okay, aquí en la tierra. A nadie, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay esa promesa del hecho de que nos vamos a hacer eternos aquí en la tierra. Él no ha prometido eso. Él nos dijo que nos iba a dar vida eterna, pero no aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos que nosotros somos seres
que solo estamos de paso en esta tierra. Y nuestros días, pues solo están contados por nuestro Padre Celestial. Él sabe el día de nuestro nacimiento y Él sabe el día que nos vamos a ir con Él. Pero la bendición nuestra es que ya no tememos por el hecho de que nosotros ya estamos en vida. Ya estamos en la vida, ya estamos en Él. ¿Sí? Toda nuestra vida ya aquí es ganancia. Cuando permanecemos bajo la sombra del Omnipotente, todo lo que viene a nuestra vida es ganancia. Él hace que todas las cosas ayuden para bien. Y la mortandad no puede tocarnos. La muerte no nos puede tocar. El enemigo no nos puede tocar. Tocará tal vez este cuerpo, si Dios se lo permite, a menos que Dios tenga planes. ¿Sí? Y a veces aún, como estábamos hablando al principio, ahorita los que están muriendo están siendo salvados de algo peor. Entonces, yo creo que por eso es que no debemos tener temor. Porque el amor de Dios está sobre nosotros y eso es incluso cuidado de Dios en nuestra vida. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. A menos que el Señor lo permita, caen. De lo contrario, no llegarán. Es algo solo en la voluntad de Dios. Así es que por eso la importancia de estar en la voluntad de Dios. Porque solo el Señor puede disponer. Y si yo sé que mi Padre me ama, y si el Señor permite algo en mi vida, es porque me ama. Y entonces, ¿por qué voy a temer? El Señor es mi luz y mi salvación, dice. ¿Por qué habré de temer? No tengo por qué temer. ¿Quién dispone sobre mi vida? ¿Un virus? No. ¿El diablo? No. ¿Las circunstancias? No. ¿Alguna enfermedad decide sobre mi vida? No. El único que decide sobre mi vida es mi Padre Celestial. Y esa es mi confianza. Por eso es que no debemos tener temor. Miren, no debemos permitirle a ese enemigo que está fuera el temor. No debemos dejarle entrada por ningún lado. Tenemos que dejarlo entrar. No debemos de darle cabida porque el Señor nos guarda. Y esa es la gran protección, la bendición de Dios para sus hijos que permanecen en Él. La bendición del Padre también nos ha preparado muchas moradas en su casa. El permanecer en Dios nos asegura moradas en su casa. Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre, dijo Jesús, hay muchas moradas. Así que, así dice, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a prepararles lugar para vosotros. Hay un lugar para nosotros allá. Entonces, no hay que temer, hermanas, de verdad. Tenemos que tener confianza en el Señor, que nuestra morada está lista allá, en el cielo. Incluso Pablo decía, decía Pablo, si a mí me dieran a escoger, no sé qué sería mejor. Yo ya quiero estar allá delante de la presencia de Dios, porque qué es cosa mucho mejor que estar aquí en la tierra. Pero veo también la necesidad de quedarme, decía, por amor a ustedes, le decía al pueblo, ¿verdad? Porque el Señor todavía no había llegado el tiempo de Pablo. Pero él decía, si a mí me dan a escoger, yo prefiero estar allá. Entonces, de veras, hermanas, la bendición, hay grandes bendiciones de Dios de permanecer. Debemos, el llamado de hoy es para permanecer bajo la sombra del Omnipotente, en la autoridad y en la obediencia a la palabra. Entonces, la responsabilidad que conlleva el permanecer dentro de Jerusalén o dentro de la casa de Dios. Es esta frase que dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Este verso habla de tener responsabilidad delante de Dios, sometiéndosenos a su autoridad. Contar con la bendición de Dios y su gracia en nuestra vida, de verdad que no tiene precio. Su amor nos satisface, nos completa. Pero ojo, ese amor demanda de nuestra vida responsabilidad. Proverbios 10:25 dice, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Hay demanda de parte de Dios, hermano. La bendición, el Señor la da por nosotros permanecer. Pero el Señor demanda. Ya ahorita para nosotros no es, mira, si querés
Si querés, puedes ser cristiano, un pie en el mundo, en tu trabajo puedes ser lo que querrás, puedes tener amigos y comportarte como ellos, tranquilo, de todas maneras no perdés tu salvación. Ojo, el Señor demanda, Él quiere que nosotros crezcamos, porque eso es lo que hace el niño hace berrinche, el niño no difiere nada del esclavo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El esclavo es esclavo y está sometido, pues así es el niño está sometido, hace berrinches, no quiere obedecer, a veces obedece, a veces no quiere obedecer, pero bueno, sigue siendo un niño y como es un hijo y el padre lo ama, pues el Señor ahí lo mantiene. El Señor no quiere que nosotros permanezcamos siendo niños. Él quiere que crezcamos y a medida que vamos creciendo, Él va demandando de nuestra vida. Ya no podemos quedarnos con el hecho de que, ay no puedo orar, todavía no puedo orar. A veces tenemos varios años de ser cristianos y nos da vergüenza orar en público. Hemos visto eso. A veces creemos que no tenemos la capacidad para hablar un pequeño mensaje o hablar un versículo de la Biblia. A veces creemos que no podemos, pero ¿qué pasa? ¿Todavía estamos siendo niños? ¿O es que no nos aventamos o es que no estamos creciendo? ¿Por qué? Porque ahí hay demanda. Si nosotros no somos capaces de al menos hablar un poquito de la palabra de Dios con alguien o elevar una oración o nos da vergüenza, significa que todavía estamos siendo niños y no estamos creciendo. Y qué peligro, porque no podemos quedarnos siendo niños. Recuerden, la novia de Jesucristo, la iglesia por la cual Él viene por una iglesia madura, una iglesia limpia, una iglesia que se ha limpiado. El niño no le interesa si anda desnudo, el niño no le interesa si anda sucio, si se revolcó en el polvo, si anda su carita sucia, llena de comida. Al niño no le interesa eso. Pero cuando uno ya crece, ya nos interesa eso. Ya nos da vergüenza andar desnudos. Y entonces ya el que va creciendo, busca el limpiarse. El que va creciendo, busca lavarse, vestirse con ropa limpia. ¿Sí? Ya hay demanda de parte de Dios. Y eso nos hace llevar fruto. El permanecer nos hace llevar mucho fruto, o mejor dicho, llegar a ser fieles al Señor. Recordemos lo que dice el Señor en Juan capítulo 15, del 4 al 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este es el tercer nivel de la fructificación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de llevar fruto, de llevar ¿cómo se llama? Más fruto. Y este es el tercer nivel, llevar mucho fruto. Y esto está hablando de fidelidad. ¿Sí? Entonces, el permanecer es el requisito. Nosotros queremos la madurez. Nosotros queremos dar fruto al 100%. Nosotros queremos ser esa novia fiel al Señor, el grupo fiel que va a ser arrebatado con el Señor. Tenemos que permanecer en la obediencia a la palabra. Tenemos que tener cuidado de nuestra vida a diario. Recuerda que el Señor ha venido hablándonos del hecho de limpiarnos y tener cuidado. Tener cuidado de nuestra vida, de cómo andamos, de lo que vemos. Buscar la santificación es parte de nuestra identidad para que no nos extraviemos, para que demos fruto, cuidar nuestros ojos, cuidar nuestros oídos, cuidar nuestra boca, nuestras manos y nuestros pies. Son cinco miembros de nuestro cuerpo que tenemos que tener cuidado, porque con nuestros ojos, en nuestros ojos podemos contaminar nuestro corazón. Lo que entra por los ojos nos contamina. También lo que entra por nuestros oídos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos oyendo? Eso nos contamina. Y luego lo que hablamos nos contamina. Porque nos contaminamos cuando la contaminación entró por nuestros ojos y por nuestros oídos, llegó a nuestro corazón. Y cuando nosotros lo hablamos, lo expresamos, también entonces eso demuestra lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Por eso es que tenemos que cuidar
nuestra boca. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando bendición? Por sus ojos está entrando la palabra, por sus ojos por sus oídos está entrando palabra. Cuando usted hable, va a hablar palabra, va a hablar bendición. Ya ve, el permanecer nos hace crecer, el permanecer nos hace llevar mucho fruto, el permanecer nos lleva a limpieza, nos demanda santidad. Establece nuestra identidad como hijos de Dios y evita que nos extraviemos. Juan 1:8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera, vean esto, en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. Vean esto, hermanas, es delicado. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, el permanecer refleja nuestra identidad, refleja lo que somos. Si permanecemos, entonces sí tenemos al Padre y sí tenemos al Hijo. Si no permanecemos, ojo, fácilmente nos extraviamos y no estamos permaneciendo en Dios, ¿verdad? También el permanecer, también dentro de la responsabilidad que conlleva el permanecer, eso nos lleva a buscar la aprobación de Dios. Necesitamos buscar la aprobación de Dios. ¿Por qué? Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Que Él no nos vaya a decir, aléjate de mí, no te conozco. Dice que, imagínense qué vergüenza, no te conozco, ¿quién eres? Pero si nosotros permanecemos en Dios, nos garantiza ser aprobados. Si nosotros permanecemos, nos da confianza que vamos a ser aprobados y no vamos a salir avergonzados, sino que el Señor va a decir, hijitos míos, vengan a mí. ¿Sí? Eso nos mantiene, por eso es que es importante que nosotros nos exijamos a nosotros mismos, tengamos responsabilidad de parte de Dios de permanecer en obediencia a la palabra, en limpiarnos, en permitirle a la palabra que haga esa obra de santificación, de limpieza en nuestra vida. ¿Para qué? Porque eso nos permite permanecer para no alejarnos de Él avergonzados el día de su venida. Porque el Padre demanda, el Padre espera ya nosotros que hemos crecido, Él ya demanda responsabilidad y espera que nosotros demos el fruto. ¿Por qué? Porque nosotros el Señor demanda que nosotros imitemos a Cristo en todo. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Sí decimos, sí, yo permanezco, soy cristiano, voy a la iglesia, sirvo al Señor. Entonces veamos sus frutos. ¿Anda como Jesús anduvo? Examinémonos, pero no hablemos de otros, examinémonos a nosotras mismas. Sí estoy permaneciendo en Él. Veamos si estoy permaneciendo en Él. ¿Ando como Él anduvo? A ver, ¿cómo anduvo el Señor? Él es santo, en santidad. En Él no se halló pecado. Padre. En Él siempre fue obediente a su Padre. Jamás, nunca desobedeció a su Padre. Él siempre hacía lo que su Padre le decía. ¿Estamos siendo obedientes nosotros? ¿Andamos como Él anduvo? Nunca buscó su propio bienestar. Jamás hizo algo para su beneficio. Nunca. Siempre andaba haciendo el beneficio para los demás. Dice la palabra que Él vino y tomó su lugar de siervo. Vivió como siervo. Incluso dijo que Él vino a servir y no a ser servido. Pero muchas veces a nosotros nos gusta que nos sirvan, ¿verdad? Entonces, tenemos que, es una introspección que nosotros tenemos que hacernos cada día.
si estamos caminando, permaneciendo en Él. Si nosotros decimos, 1 Juan 2:6 dice, si decimos que permanecemos en Él, tenemos la demanda de andar como Él anduvo. Y eso nos pone que pensar, a mí me pone que pensar, hermanas, de verdad, porque yo me pongo a pensar en todo esto. Y aquí que solo puse 4 cosas, ¿verdad? Si empezamos a examinar la vida de Jesús y cómo Él anduvo aquí en la tierra, manso y humilde de corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Se parece al del Señor? ¿Cómo está nuestra mente? Dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Nuestra mente piensa solo lo que Cristo pensaba? O sea, imagínense, es para examinarnos a nosotros mismos. Hay demanda, tenemos que demandarnos de nosotros. Si permanecemos, si nosotros decimos que estamos permaneciendo en Él, hay demanda, hermano, porque los demás de afuera nos miran. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo estamos caminando, pero los demás sí nos ven. Y qué tremendo, porque muchas veces, muchísimas veces, estamos siendo mal testimonio. Mucha gente dice, si yo para ser cristiano como esa mujer, como ese hombre, como ese pastor, como ese líder, como ese cristiano, yo mejor no soy nada porque él es peor que yo. Mucha gente dice así. Y qué tremendo, porque tenemos que ubicarnos en el permanecer en el Señor. El permanecer en Dios no solo es para que nosotros disfrutemos de las bendiciones. Sí, tenemos la puerta abierta de las bendiciones de Dios para con nosotros porque permanecemos en Él, porque le pertenecemos a Él. Pero también debemos de examinarnos. El Señor nos demanda que tenemos que andar como Él anduvo. Y el tiempo, hermanas, se nos está acabando. No sé si hacemos otra, pero ya nos queda 1 minuto y no he terminado ni el primer tema. Cuando estamos en su pacto, debemos permanecer en Él porque Él permanece en nosotros. Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. Estamos en un pacto. Tenemos que permanecer. Tenemos la exigencia de permanecer en Dios. Y no solo permanecer en Dios, sino permitirle a Él que permanezca en nosotros. Es Él, yo en Él y Él en mí, ¿verdad? Esa es la relación de pacto que Él quiere, ¿sí? De permanecer, tanto Él quiere permanecer en nosotros y nosotros en Él. Wow, falta muchísimo. ¿Hacemos otra, hermanas? ¿Qué dicen? Bueno, ya llevo casi la hora. El Señor demanda de nosotros que nos examinemos diariamente, que poniéndonos a su presencia para que andemos correctamente delante de Él y hallemos descanso. Jeremías 6:16 habla de esto y dice, así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Oh, se me terminó el tiempo, hermano. El Señor nos ordena que guardemos y obedezcamos sus mandamientos teniendo temor de Jehová. Deuteronomio 8:6 dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, ¿verdad? El espíritu de adopción que Él nos ha dado nos confirma nuestra identidad. Ok, dice, el espíritu de adopción nos afirma nuestra identidad de hijos, ¿ok? Dice, recalcamos 1 Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece. Vean esto. Ay, aquí creo que aquí me faltó algo que no se me. Vámonos a la cita, hermano. Yo creo que le falta algo ahí que no lo copié completo. 1 Juan 3:24. Ajá, creo que me hace falta algo allí. Habla algo del espíritu, por eso puse ahí el espíritu de adopción. 1 Juan 3:24. Aquí está. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí voy a poner estos signos, después lo escribo. Porque el Espíritu nos ha dado, dice. El Espíritu nos confirma que estamos
permaneciendo en Él y que Él está en nosotros. Podemos sentir su presencia. Ese espíritu que nos ha adoptado a nosotros, nos confirma nuestra identidad. O sea, cómo vemos la gracia del Señor en nuestra vida, de verdad. Vemos su amor cada instante, que imposible no decir que el Señor nos ama, que el Señor nos habla. Imposible decir, el Espíritu trae esa confirmación a nuestra vida, si en realidad estamos permaneciendo. El Espíritu nos redarguye cuando nosotros nos salimos. El Espíritu nos habla y nos dice, ¿verdad? Los proverbios nos enseñan que caminar en el camino de la vida, aunque vaya cuesta arriba, nos evita bajar o caer a la muerte. Aquí lo puse en 3 versiones. Dice la Reina Valera 60, dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. La versión, el libro del pueblo de Dios, dice: el prudente sube por un sendero de vida y así se aparta del abismo profundo. Esto me gustó mucho porque dice que por el sendero de la vida sube, pero cuando estamos en este camino y no nos apartamos de este sendero de la vida, no, eso nos evita que nos apartemos. Cuando nos apartamos de este camino, ¿cómo se llama? Podemos caer al abismo profundo. Sandy, ¿podés reenviarle la invitación a Fabiola? Ay, no está Sandy. Es que no puede entrar, dice. Bueno. También la versión Dios habla hoy dice: el camino de la vida va cuesta arriba y libra al sabio de bajar al sepulcro. Aunque cuesta, esta versión dice que va cuesta arriba. No es un camino fácil de caminar, va cuesta arriba y cuesta. Dice que la palabra, por eso la palabra se llama, no solo la palabra es literal, sino que también la acción significa lo mismo. Cuesta arriba significa que va hacia arriba, pero cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Necesitamos esforzarnos para caminar para arriba, pero nos libra, dice, y libra al sabio de bajar al sepulcro. Significa que los que están en el camino de la vida son los entendidos y los sabios. Nos hace sabios y entendidos el caminar por este camino. También nos exhorta a que arreglemos las cosas que no están bien en nosotros y seamos sanados. El Señor nos exhorta. Hebreos 12:13 dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El Señor no quiere que nos salgamos del camino, sino que hagamos sendas derechas para nuestros pies. Yo estaba hablando la vez pasada con unas chicas, pero no sé si es que no me doy a entender con ellas, pero es que ellas hablan y dicen: es que mire, nada bueno sale de mí. Es cierto, que yo todo lo que hago es porque Dios lo pone en mí, si no yo no hiciera nada. Me dicen ellas, ¿va? Es que yo soy pecadora y ¿cómo se llama? Y nada bueno tengo en mí, sino porque el Espíritu Santo. Les digo yo, ese pensamiento es para la gente que no está en Cristo. ¿Sí? ¿Cómo que no tenemos nada bueno? ¿Y el Espíritu Santo? Ya nosotros, el Señor nos ha hecho nueva creación, nuevas criaturas nos ha hecho el Señor. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros digamos que no tenemos nada bueno? Si el Señor nos manda a hacer sendas derechas para nuestros pies, significa que yo tengo la capacidad por el Espíritu Santo. El Señor ya me capacitó para hacer sendas derechas para mis pies. No es el hecho que el Espíritu Santo venga a hacer las sendas para mí. O sea, como que si yo soy una bebé y quiero que el Espíritu Santo haga todo por mí. Ahí hay demanda. Por eso es que la demanda es para los que ya van creciendo. ¿Sí? Entonces hay demanda. El Señor dice: haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ver qué hago para hacer sendas. O sea, obviamente bajo la autoridad del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me guía para hacerlo. Pero cuando la palabra de Dios dice haced, es una orden, es una ordenanza.
Es una responsabilidad mía que yo tengo que hacer sendas derechas. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ver cómo estoy caminando, si estoy caminando rectamente delante de Dios. Si algo en mi vida hace que yo me tuerza, tengo que dejar eso porque tengo que hacer sendas derechas. ¿Para qué? Dice, para que lo cojo no se salga. ¿Por qué? Porque yo tengo naturaleza coja. Por eso es que tengo que hacer sendas derechas. Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanada. A medida que yo hago sendas derechas para mis pies y evito que lo cojo se salga del camino, el Señor sana lo cojo de mi vida. Y cuando siento ya voy caminando recto y caminando bien, gracias a la misericordia de Dios. Pero vamos a la demanda que Dios hace de nosotros. Ya hay un punto que el Señor ya no nos trata como bebés. Él nos exige más. ¿Sí? Y bendito sea el Señor, porque eso significa que estamos creciendo. Dios nos libre de quedarnos bebés toda la vida. Los bebés no van a heredar. La palabra de Dios dice que el heredero, aunque es heredero, mientras es niño, no puede tomar nada de su herencia. Hasta que cumple la mayoría de edad, crece y se hace responsable y maduro, entonces puede tomar la herencia. Entonces, si nosotros no crecemos y nos quedamos siendo niños, cuidado, perdemos nuestra herencia. No significa que ahí vamos a ver más abajito los peligros. Pero este es uno de los peligros que detallamos más abajo. Si nosotros nos quedamos niños y no hacemos nada porque queremos que el Señor haga todo por nosotros, significa que somos niños y tenemos peligro de perder nuestra herencia, no la salvación. Porque el que es hijo siempre sigue siendo hijo. ¿Sí? Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La vida del cristiano de veras no es fácil, por eso dice Proverbio que es cuesta arriba. Por esta razón es un gran beneficio para el Hijo de Dios buscarlo con todo el corazón, para no desviarse de sus mandamientos. Salmo 119:10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahora, el peligro de no permanecer dentro de Jerusalén o dentro de la casa o dentro del pueblo de Dios o bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Porque el Señor me llevó al libro del Salmo, al Salmo 91 y me dio la perspectiva del Salmo 91 y me encantó porque yo siempre lo había visto como buscar el Salmo 91 para protección. ¿Se han dado cuenta? Muchas personas leen el Salmo 91, se lo aprenden de memoria porque creen que el repetirlo les da protección. Sandy, ¿puedes mandarle a Fabiola reenviarle la invitación esta última para ver si puede entrar? Sandy, ¿me escuchas? ¿Puedes reenviarse? ¿Manda? ¿Puedes reenviarle? Ah, es que Fabiola no está en el grupo. Yo no tengo el número de Fabiola. Es cierto. Ya no está en el grupo. Es cierto, no la he metido al grupo. Mi culpa. Está bien, Sari. Me perdono. Yo se metí en el otro grupo. Déjenme entrar, dice mi gorda, así que. A ver. Híjole. Ok. Ay. Que aquí la. Permítanme un segundito. Vamos a ver si logra entrar. Bueno. Ok. Sigamos entonces con los peligros de no permanecer. ¿Sí? El no permanecer puede hacer que perdamos lo que hablábamos ahorita, nuestra herencia. El hijo pródigo, por irse de la casa, perdió su herencia. Lucas 15:11 nos habla de perder la herencia. Como les digo, esto está hablando de perder la herencia, no de perder la salvación, sino la herencia. Porque una cosa es la salvación y otra cosa es la herencia. Como el pastor nos enseñaba la vez pasada, el pueblo de Israel salió de Egipto y no volvió a Egipto. Significa que el pueblo de Israel fue salvo.
Lo que pasó con el pueblo de Israel es que se quedó en el desierto porque no creció para ir a heredar. Entonces Israel, el Israel que murió en el desierto, sí fue salvo de Egipto, pero no llegó a heredar. Igual el hijo pródigo. Lucas 15, 13, 14 dice, no muchos días después, después de que el hijo pródigo había perdido su herencia, el hijo había perdido la herencia, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, hay peligro de perder la herencia o de malgastar la herencia, pero eso lo hace, como era el hijo menor, estamos hablando del hijo, y esto ya lo habíamos visto la vez pasada, había en él mucha inmadurez. La inmadurez lo hizo malgastar y perder su herencia. Él regresó a la casa, fue aceptado por el padre, fue restituido como hijo, pero ya no sé, la palabra ya no habla si el padre le volvió a dar herencia o este hombre simple y sencillamente quedó en la casa, pero sin herencia, ¿verdad? Pero entonces hay un peligro, hermanas, no podemos quedarnos siendo niños toda la vida. Repito nuevamente, el niño, el heredero dice, mientras es niño, dice Pablo, no difiere en nada del esclavo, ¿sí? Porque no tiene derecho, no puede todavía tocar la herencia porque todavía no se le puede dar porque no ha alcanzado su madurez. Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. El Señor, miren, hermanas, el Señor nos ha injertado en la vid, ¿sí? En el olivo. Dice que nos ha injertado en el olivo, el cual nos vivifica para que permanezcamos en el olivo o en la vid. Pero si no permanecemos, corremos el peligro que dice Juan 15:6. Dice que el que no permanece, el pámpano que no permanece en la vid, es cortado, echado fuera y se va a secar y lo recogen y es echado al fuego. Pero entonces se pregunta, cualquiera puede decir, ¿y entonces la salvación se perdió? Veamos qué dice. Romanos 11, 17 al 21. Pues si alguna de las ramas, dice, fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, hablando de Israel. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti también no te perdonará si no permaneces, si no temes a Jehová. Entonces, ¿qué significa? Que el que no permanece manifiesta que no era de Dios. Primera de Juan 2:19 dice Juan ahí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Se dan cuenta? Recordemos la parábola de la cizaña y del trigo. No todos son trigo. Entonces no es que la salvación se pierde, sino que no eran trigo, eran cizaña. Dice, no eran parte de nosotros. Aquí el apóstol Juan es claro con esto. Cuando el Señor aquí en Juan dice que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y será echado al fuego y arde. Esto no significa que el Señor va a agarrar pámpanos porque se le antoja y esto se va a ir a perdición. No. El permanecer manifiesta lo que Dios está en nosotros. Amén. Aquí dice Juan 8:35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Permanece porque es hijo. El que es hijo permanece. Ahora, dentro de los hijos están los chiquitos, los medianos y los grandes.
los que se quedan niños, los que crecen un poquito y los que llegan a la madurez. Esos son todos hijos. Pero el Señor va a tratar, como ya hemos hablado, con la iglesia fiel. La iglesia fiel es la que va a ser arrebatada. Entonces nosotros no solo nos va a bastar con ser hijos, estar bajo el abrigo del Altísimo, que es la primera parte del Salmo 91. También necesitamos saber que estamos sometidos bajo la sombra del Omnipotente. Y esto nos habla del crecimiento para llegar a ser fieles. ¿Ven qué bonito este versículo? Yo, el Señor... ¿Te acuerdas, hermana Gloria, que cuando usted me preguntó que prácticamente yo dije es pura protección? Pero el Espíritu Santo me enseñó que en el versículo 1 no es lo mismo estar bajo el abrigo del Altísimo que ya pasar a otro proceso de que es someterse bajo la sombra del Omnipotente. Y esto ya habla de crecimiento, ¿sí? Deuteronomio 11, 26 al 28 dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, el Señor nos pone bendición o maldición. Y aquí se dan cuenta, ¿quién escoge? ¿Acaso es Dios? Somos nosotros los que escogemos, ¿verdad? Y por eso dice el Señor, y en esto, esta es la perdición, la condenación de los hombres, que teniendo la luz, escogieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Verdad? La otra parte de este versículo de Nehemías 4 dijo que tenían que permanecer dentro de Jerusalén y ser centinelas por la noche. Centinelas por la noche y trabajar en el día. Pero como ya hemos hablado de lo que es trabajar en el día, vamos a enfocarnos en la parte que dice que servir de centinela. Ser centinelas en tiempo de oscuridad cuando la noche gobierna. Si permanecemos en la obediencia y bajo la autoridad del Espíritu Santo, siendo guiados por Él, esto nos capacita. A medida que vamos creciendo en el Señor nos va capacitando para ser guerreros contra las tinieblas. Dice la parte que estamos viendo, de noches servían de centinelas y de día trabajaban. Y aquí quería ver un poquito sobre los peligros de la noche y las tinieblas o oscuridad. Las tinieblas hablan de tribulación. Isaías 5:30 dice, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en su cielo se oscurecerá la luz. Isaías 8:22, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia serán sumidos en las tinieblas. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de tinieblas, de noche o de oscuridad, está hablando de tribulación. Es tiempo de tribulación en el que el Señor tenemos que pasar. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y entonces, hay peligros en la noche, hay peligros en las tinieblas, hay tribulación por el cual tenemos que pasar. Pero el Señor quiere que nosotros seamos centinelas en la noche. Veamos otra cosa, otro peligro que hay en la noche. La pestilencia anda en la oscuridad. El Salmo 91:6 habla que dice que la pestilencia anda en la oscuridad. Entonces, en la oscuridad hay tribulación, en la oscuridad hay pestilencia. Aún Jesús fue traicionado por la noche. Juan 13:30 dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, salió y ya era de noche. 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habla ahí. Pero aquí lo que queremos enfatizar es que Jesús fue entregado por la noche. Esto nos muestra que en las tinieblas se mueven muchas artimañas del enemigo y cosas que pueden obrar en contra nuestra o que trabajan. Ellas trabajan en contra nuestra, pero no significa que nos pueden tocar. Ya vimos la promesa del permanecer bajo la autoridad de Cristo, pero sí ellas hacen, el enemigo hace artimañas y hace obras, trabaja en contra nuestra. El enemigo se mueve en medio de la oscuridad.
Si damos cuenta, la traición fue una de las obras de las tinieblas de la cual Jesús fue entregado, ¿verdad? Fue traicionado por Judas y fue por la noche. También en la noche hay peligro de negar a Jesús. La noche es peligrosa, hermano. Durante la tribulación nosotros podemos caer en decirle al Señor o en hallarle al Señor despropósito a nuestra vida. Al Señor, mejor dicho. Cuando hay tribulación podemos caer si no estamos sometidos bajo. Por eso la importancia de estar sometido. La primera parte habla de estar sometido bajo la autoridad de Cristo. Porque cuando venga la tribulación a nuestra vida, no vamos a hallarle despropósito al Señor, sino que vamos a buscar el propósito de Dios para nuestra vida y vamos a tratar de caminar en su voluntad. Sabiendo que hay muchos peligros, incluso la noche es un tiempo peligroso donde se puede negar a Jesús. Recordemos que en Marcos 14:30 Jesús le dijo a Pedro: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Al igual que Pedro, no estamos libres de que en medio de alguna tiniebla podamos negar a Jesús. Entonces tenemos que rogar al Señor mantenernos firmes para no hacerlo. Mientras, porque el Señor dijo que iban a venir adversidad a nuestra vida. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la promesa de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, tenemos que pedirle al Señor aferrarnos a su palabra, aferrarnos a sus mandamientos para mantenernos firmes, parados sobre la roca, sin fluctuar, porque nadie está exento que podamos negar al Señor, así como lo hizo Pedro. Muchos se pueden apartar del Señor a causa de las tribulaciones. Mateo 24:12, el Señor lo dijo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso lo estamos viendo ahorita, hermanas, de verdad. Cómo mucho pueblo se está enfriando a raíz de esta tribulación que está viviendo el mundo. Entonces hay peligro de enfriarnos, hay peligro de fluctuar, hay peligro de negar al Señor. El apóstol Pablo enseña que vendría tiempo en que los creyentes no querrían sufrir por el evangelio, sino que se apartarían del camino para oír fábulas o doctrinas que enseñaban el no sufrimiento. Segunda Timoteo 4:3-4 dice: porque vendrá tiempo cuando no querrán sufrir la sana doctrina. O sea, no quieren que les enseñen la sana doctrina. No iban a querer que les enseñen sana doctrina, porque la sana doctrina habla que el Señor nos enseña que necesitamos ser pulidos, ser pasados por fuego para crecer, para ser limpiados. Pero dice Pablo que vendría el tiempo en que la gente preferiría que les hablaran solo de doctrina de prosperidad, ¿sí? Si no dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Miren qué peligroso, porque habla de maestros. Mucha gente va a apartarse conforme a sus deseos y así va a enseñar a la gente. Amén. Entonces es muy, muy peligroso. El tiempo de oscuridad es bastante delicado. Por eso en el tiempo de oscuridad tenemos que aferrarnos más al Señor. Y en tiempos de luz tenemos que prepararnos. En tiempos que estemos tranquilas, prepararnos para el tiempo de oscuridad. Porque ¿de qué va a venir? También en la noche hay peligro de tropezar. Isaías 8:15 dice: y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. ¿Sí? Pero hay bendición porque podemos levantar. El tropiezo va a venir. Puede que tropecemos, puede que deslicemos. No es la voluntad de Dios, pero por eso es que la necesidad de mantenernos firmes. Pero tenemos la bendición de que podemos levantarnos aunque tropecemos. Y eso también es responsabilidad como hijos de Dios. Porque sabemos que como hijos de Dios no podemos quedarnos tirados. Tenemos la responsabilidad de levantarnos. Miqueas 7:8 dice: tú, enemiga mía, ¿no te alegras de mí? Porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Ay, qué lindo. Por eso dice, es muy importante que veamos cómo andamos. No debemos permitir tinieblas en nuestro corazón para evitar tropezar o deslizarnos. Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos
deslicemos. La palabra es clara. Hay mucho peligro de deslizarnos. Hay mucho peligro de tropezar. Juan 11:10 dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Sí? No hay luz, no tanto en él, sino que en donde anda, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:17 dice, así que vosotros, oh amados, Dios mío, oh amado, dice, sabiendo de antemano guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Y 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Incluso el amar a los hermanos es una señal de que estamos en tinieblas. 1 Juan 2:9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, olvídese, no está en luz, está todavía en tinieblas. Qué delicado. Colosenses 1:13 dice, él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, podemos andar en tiempo de tiniebla, pero no debemos permitir que la tiniebla entre a nuestro corazón. Ahora, el papel del centinela. Somos centinelas. El Señor ya nos ha puesto por centinelas. Primero, el centinela tiene que confiar y apoyarse en su Dios. Aún en medio de la tribulación debemos confiar en el Señor y apoyarnos en sus promesas. Isaías 50:10 dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el Señor, en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Sí? También el centinela tiene responsabilidad. El papel del centinela, el Señor nos ha levantado como centinelas. Por eso Nehemías mandó a que fueran centinelas de noche. No solamente el estar despiertos. El centinela tenía muchos, según la palabra de Dios, como nos ha levantado como centinelas, nos manda incluso a dar pan al hambriento, a saciar el alma afligida. Isaías 58:10 dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces, como centinelas tenemos la responsabilidad que aún en medio de la oscuridad el Señor nos ha mandado a dar pan al hambriento y saciar el alma afligida. Esto habla de seguir presentando el Evangelio de Cristo. Isaías 42:7 hay una lista, dice que para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, ni de casas de prisión a los que moran en tiniebla. El mismo ministerio que el Señor Jesucristo trajo a la tierra, lo que vino a hacer es también nuestro ministerio como centinelas de Dios en medio de la oscuridad. Porque si no, imagínense si hay tanta oscuridad fuera y no hay gente, pueblo de Dios, que lleve el mensaje de salvación, el mundo muere sin Cristo. Necesitamos ser centinelas en estos tiempos de oscuridad. Abrir los ojos de los ciegos es sacar la ceguera espiritual para que les alumbre Cristo. ¿Sí? Delante de ellos dice, cambiaré las tinieblas en luz, dice el Señor. También dice que tenemos que sacar a los presos de las cárceles. Esto nos habla de ataduras, hermanas, con hierro que mucho incluso pueblo de Dios tiene. Tenemos que ayudarlos a sacar a los presos de la cárcel. Y son aquellos que han sido sometidos a cárceles. Pueden ser por iniquidades heredadas o por pecados propios cometidos. Y de las casas de prisión a los que moran, dice. Moran en tinieblas. Esto habla de la gente que está afuera, que está acostumbrada a morar. Esto de sacar presos de la cárcel habla de gente que ha sido metida a cárcel. Pero esta segunda parte del grupo es gente que vive en prisiones de tinieblas. Es la gente del mundo que necesita ser rescatada, a las cuales tenemos que llevarles la salvación. ¿Sí? Isaías 49:9, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tiniebla, mostraos. También habla Isaías de sanar a los sordos, el ministerio de Jesucristo. Y esto es muy importante, como centinelas tenemos la obligación de reprender las obras de las tinieblas. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El centinela tiene la obligación de ver lo que está mal y hablarlo. En Ezequiel habla del papel de los atalayas. Es el mismo papel del centinela, es el mismo. ¿Sí? La centinela estaba de noche.
en tiempo de noche estaba el centinela. El centinela no debe andar en tinieblas. Las tinieblas no tienen poder sobre él porque él tiene luz adentro. El centinela se caracteriza porque él está lleno de luz. Aunque está rodeado de tinieblas, él tiene luz adentro. Jesús nos dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También Efesios, el apóstol Pablo nos habla que dice que antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Así que tenemos que andar como hijos de luz. Amén. Bueno, hermanas, yo creo que aquí lo vamos a dejar. El centinela vela, siempre en oración buscando al Señor. El centinela vive al estilo de Jesús. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Solo voy a leer esto de Lucas 21:36 que dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis dignos seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. El centinela tiene que velar, el centinela tiene que hablar, tiene que llevar pan al hambriento, tiene que hacer todo esto en tiempos de oscuridad. Y el Señor nos ha llamado a ser centinelas, siempre que estemos bajo la sombra del Omnipotente y viviendo bajo la autoridad de Cristo en nuestra vida. Amén.